Hablar de la obra del Movimiento Misionero Mundial en República Dominicana es recordar la voz de un hombre llamado por Dios para difundir su palabra. Luis Manuel Ortiz Marrero, siervo del Señor, maestro, periodista, comunicador, escritor y poeta. Nació el 26 de septiembre de 1918 en un pequeño pueblo de Puerto Rico llamado Corozal, octavo hijo de Miguel Ortiz y Aurelio Marrero, una familia tradicional católica. Entregó su vida al Señor en octubre de 1928 a la temprana edad de 10 años, predicando su primer sermón a los 3 meses de su conversión. Desde niño abrazó con mucha fuerza la palabra de Dios, alcanzando un gran crecimiento espiritual. Siendo ya un joven, fue erigido como director juvenil más importante de Puerto Rico. Su influencia espiritual se dejó sentir por toda la isla. A finales de los años 30, ya graduado de periodista, fue contratado por el periódico El Mundo, renunciando en 1939 para dedicarse a estudiar las Sagradas Escrituras en el Instituto Bíblico Mizpa. Cuenta la historia biográfica que la renuncia del periódico provocó gran conmoción al propio jefe directo del hermano Ortiz y un hombre dominado por la bebida que en arranque de ira le gritó: «No entiendo cómo es que tú, por 1000 aves que van volando, sueltas la que tienes en la mano». Respondiendo Ortiz, le dijo: «Dios me ha llamado y tengo que obedecerle». El 21 de abril de 1943 se casó con Rebeca Hernández Colón, quien desde niña estuvo muy ligada al cristianismo, procreando 2 hijas, Damaris y Priscila. Fue en República Dominicana donde emprendió su labor misionera junto a su amada esposa, Rebeca Ortiz, el 2 de julio de 1943, y un año después se traslada a Cuba, donde fundó varias iglesias y edificó más de 60 templos. En 1957, estando en la isla de Cuba, Dios le revela la obra del Movimiento Misionero Mundial. Regresando a Puerto Rico en el año 1960 y el 13 de febrero de 1963 se registra formalmente la obra del Movimiento Misionero Mundial en Puerto Rico. El hermano Ortiz, como se hacía llamar, era un hombre de carácter reservado, manso, humilde, espiritual, santo, firme en sus convicciones, amable en sus tratos con los demás, cuya misión fue engrandecer la obra de Dios. Habiéndonos el Señor dado la orden para que saliéramos, porque había una obra grande que realizar en otros países. En el año 1963 marca la etapa del nacimiento y establecimiento de la obra del Movimiento Misionero Mundial en República Dominicana. En este año se llevó a cabo una campaña evangelística organizada por el hermano Ortiz en lo que antes era el aeropuerto Viejo General Andrews, hoy Avenida San Martín con Leopoldo Navarro. Luego de realizada esta campaña, se hacen las gestiones para dejar instalada la primera congregación en el país, en un solar ubicado en la calle Marcos Adon 158, donado por el hermano Manuel Holguín, quien dio todo su apoyo a la naciente congregación. De todas partes venían a la enramada para orar, vigilar y ser llenos del Espíritu Santo. Del 1964 al 1969 fue la etapa de la expansión y la fructificación. La obra comenzó a extenderse a nivel de la zona metropolitana, alcanzando sectores como Buenos Aires de Herrera y el barrio Enriquillo. Continuó extendiéndose en todo el territorio nacional, como fueron los rincones de Moca en la región del Cibao. En la región sur, la obra se establece en Los Patos, provincia de Barahona. Estaba como encargado de la misión el pastor Ismael Lavoy, quien estuvo por un corto periodo de tiempo, siendo sustituido por el pastor Ventura Ayala. En 1968 llega desde Puerto Rico el reverendo José Muñoz como sustituto del pastor Ventura Ayala. El mismo solo permaneció en el país un año. En este periodo
Se une a la obra siendo adolescente la hermana Nuris Mejía, joven emprendedora y de buen testimonio que se desempeñaba como promotora y vendedora de Biblias y que hasta el día de hoy permanece como oficial de la obra a nivel nacional. Fruto de este tiempo es el reverendo José Manuel Carrasco, quien vino a los pies de Cristo al escuchar el mensaje del hermano Ortiz, y desde ese entonces ha estado de manera ininterrumpida en el trabajo de la obra como líder y pastor. El periodo comprendido entre los años 1970 a 1974 inicia la etapa de la transición y el proceso. La obra en la zona sur se solidifica. Se traslada el pastor Lucas Garó como supervisor nacional y pastor de la Iglesia Central, quedando al frente de la obra en Barahona el pastor Julio Abreu Molina, quien se ocupó de fundar iglesias en Jimaní y Bauruco. En la gestión del pastor Lucas Garó, se incorporó a la obra del movimiento misionero mundial de acuerdo a las leyes del país. El pastor Lucas Garó duró pocos días en la supervisión nacional. A finales de 1970 y principios de 1972 pasa al frente como supervisor el hermano Rubén Cintrón, quien, en medio de precariedades y dificultades, estuvo al servicio de la misión, levantando una iglesia en Esperaldillo de Yamasá, en la hoy provincia de Monte Plata. 1975 a 1986, y bajo la supervisión del hermano Sergio Adón, se da origen a la creación de las sociedades como la Unión de Damas en Acción, presidida por la hermana Nereida de Hubiera. También surge la Unión de Jóvenes Emanuel y la Agrupación Evangelística Emanuel, bajo el liderazgo del hermano Braulio Tejada, considerado como el brazo evangelístico de la juventud, obteniendo éxitos significativos en la celebración de campañas, respaldo a iglesias más necesitadas y conversión de almas para la gloria del Señor. El reverendo Adón estuvo al frente de la obra por un periodo de 14 años, pastoreando la iglesia central, siendo el lugar donde se impartían las conferencias y por ende el surgimiento de estas sociedades. De esta forma, República Dominicana se convierte en el primer país donde la obra del movimiento misionero mundial forma las diferentes directivas de sociedades que hoy se conocen en todas las iglesias de esta obra a nivel mundial. En el año 1986, luego de celebrar una convención gloriosa en la Villa Olímpica de la ciudad de Santo Domingo, se nombra al reverendo Obed Pérez como supervisor nacional. La obra se independiza financieramente de las oficinas internacionales y se comienza a enviar los informes mensuales y a cubrir sus propios gastos. Se instala la oficina del Movimiento Misionero Mundial en la iglesia de la Avenida Bolívar 53 en el sector de Gascue, pastoreada por la reverenda Rosa Herminia Segura. Se crean los diferentes presbiterios y se nombran la Junta de Oficiales Nacionales. El respaldo por parte de los obreros, damas jóvenes, era desbordante, pues la palabra de Dios corría y era glorificada. La misión adquirió forma y unidad como un cuerpo unido, con la visión clara de lo que éramos y somos en los planes del Señor. Del año 1993 al 2002, comprende la etapa de reconstrucción, adquisición y remozamiento de los templos. Es designado un hombre con el espíritu de Nehemías como supervisor de la obra, el reverendo Margaro Figueroa, junto a su esposa Edith de Figueroa. En estos años hubo un desarrollo significativo en remodelación, adquisición, construcción y reconstrucción de iglesias. Se terminó la construcción de la iglesia central. Los pastores captaron la visión de este hombre y todos comenzaron a reconstruir los templos. En la supervisión del hermano Margaro se formó la primera junta de oficiales. Se adquirió el solar ubicado en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, donde funciona lo que hoy es el Centro de Convenciones Mahanaín, resolviendo uno de los problemas que cada año enfrentábamos, buscando un lugar donde reunirnos y celebrar nuestras fiestas. Se inician en las facilidades del Centro de Labores del Instituto Bíblico Elim.
bajo la supervisión de la reverenda Edith de Figueroa y la asesoría del director mundial, el reverendo Ramón Luis Aponte, celebrándose la primera graduación del instituto en el año 2002. Etapa de la prueba o devastación, 2002 al 2005. Un proceso difícil para la obra a nivel mundial, siendo República Dominicana uno de los países más afectados. Hubo situaciones que provocaron la separación de hermanos que salieron de la obra, lo que genera estadísticamente una baja en la misión en la zona metropolitana y las diferentes regiones del país. Fue un tiempo de lágrimas y lloros, pero también tiempo de firmeza, avance, restauración y unificación en el pueblo de Dios, dando el Señor la victoria y permitiendo mantener la unidad del cuerpo de Cristo y a la vez un alto crecimiento, ya que el avance de la obra no se detuvo. Y que se enoje el diablo, nosotros vamos a seguir en el nombre del Señor. Año 2005 al 2008 es la etapa de los cambios y logros. Presidía la obra el reverendo Sinaí Santiago junto a su esposa Norma de Santiago, el cual asistía a la Junta de Oficiales en República Dominicana como supervisor misionero. Por primera vez se nombra un asistente legal del Estado Dominicano, siendo elegido el hermano Guillermo Castellanos. Se funda el colegio Espiga Dorada, el cual funciona en las facilidades del centro de convenciones, y se le hace una remodelación a la estructura física del centro. Se realizan proyectos evangelísticos en zonas del país donde no había iglesias de la misión, bajo el nombre Operación Antioquía. Una forma inesperada, el hermano Sinaí Santiago parte a la presencia del Señor. En su lugar fue nombrado como supervisor interino el reverendo Rubén Concepción Báez. Del año 2009 hasta la fecha es la etapa de la proyección, capacitación, formación y nuevos retos. Siendo confirmado en abril del 2009 como supervisor nacional por 3 años más, el reverendo Rubén Concepción, junto a su amada esposa Magalis de Concepción, para el periodo 2009-2012. En su gestión la obra ha sido encaminada con la mirada puesta en el futuro, ya que comprende que debemos estar listos para alcanzar mayores logros. De ahí, insiste en el respaldo de las actividades de la obra, la capacitación de los pastores, la fidelidad en las finanzas, la organización en las iglesias y el trabajo unido. Ha dirigido la obra enfocándose en dejar de hacer lo que nunca ha dado resultado o en lo que una vez rindió frutos pero que ya está obsoleto porque su tiempo pasó. También ha exhortado de forma extraordinaria a que enfrentemos nuevos retos con la fe puesta en el Dios omnipotente para obtener lo que anhelamos, dirigiendo a salir de las 4 paredes para que el país sepa que hay una obra evangélica de sana doctrina, de testimonio limpio, levantada y respaldada por nuestro Señor Jesucristo para este tiempo. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová.